Muchísimas gracias. Con ese marco, justamente, no podemos dejar de hablar de los temas de género sin tener una base del feminismo, y justamente por eso eran los videos y por eso era el foro, para que podamos entender que la lucha por los derechos de las mujeres proviene de un movimiento social y político. Para comenzar a hablar del enfoque de género, hay que comenzar a entender qué es el género. Y el género se define como un conjunto de contenidos socioculturales que se dan a las características biológicas que diferencian a hombres y mujeres, estableciendo comportamientos, actitudes y sentimientos masculinos y femeninos. El género es la construcción social de lo que la sociedad espera en determinado momento histórico y geográfico de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y estas características sociales que se atribuyen a los hombres se genera o se crea lo masculino y para las mujeres lo femenino. Así el término sexo expresa las diferencias biológicas. Sí, cuando hablamos de las diferencias biológicas entre hombre y mujer, hablamos exclusivamente del aparato reproductor, ¿sí? El sexo, las hormonas, las glándulas, entre hombres y mujeres son diferentes, son las únicas partes diferentes de nuestros cuerpos. Ahí el resto todos somos exactamente iguales, las mismas partes. Y en el término género, justamente la descripción de las características socioculturales construidas alrededor o para esos cuerpos, denominado lo masculino y lo femenino, ¿ok? Por lo que el término género se lo utiliza para las actitudes, para los comportamientos construidos socialmente, y el término sexo se utiliza para las diferencias biológicas, ¿ok? El grupo A, ¿qué nos puede hablar sus 5 ideas de la lectura de Linda McDowell? Ya, profe, buenos días, ya le compartimos. Ya se ve salvo. Ya. Bueno, a continuación, el grupo A le ha tocado la definición del género. Y bueno, hemos sacado las principales, las 5 ideas principales. La primera es que el género como significado simbólico y como conjunto de relaciones sociales materiales son inseparables. Al definir el género debemos tener en cuenta que las actuaciones sociales, entre ellas un amplio espectro de interacciones en múltiples lugares y situaciones, además de las distintas formas de pensar y representar el lugar y el género, se relacionan entre sí y se crean unas a otras. Todos actuamos como nos dictan nuestras ideas, que siempre responden a una creación cultural, histórica y están espacialmente situadas. Las ideas establecidas de feminidad cambian en el tiempo y en el espacio. La segunda idea es que la feminidad como creación social tuvo tal resonancia que se adaptó el término género para distinguir la construcción de la identidad femenina del sexo biológico de la mujer. Así pues, una gran parte de las feministas contemporáneas dedicaron sus mayores esfuerzos a desmentir las aparentemente inmutables diferencias basadas en el hecho biológico. Como cuarto punto tenemos que las mujeres y las características asociadas a la feminidad son irracionales, emocionales, dependientes y privadas, y más cercanas a la naturaleza que a la cultura. Mientras que los atributos masculinos se presentan como racionales, científicos, independientes, públicos y cultivados. La diferencia categorial es binaria y jerárquica. Crea una mujer inferior al hombre y valora menos los atributos de la feminidad. Como tercer punto, el significado de ser hombre o mujer depende de un contexto y es relacional y variable.
aunque se halle siempre sometido a leyes y regulaciones de cada época que establecen lo que está permitido y lo que puede ser un acto transgresor. Como quinto punto, el patriarcado y los regímenes de género producen desigualdades entre el hombre y la mujer, ya que son básicamente relaciones de poder, desiguales y jerárquicas, de acuerdo con la clase, la raza, las relaciones familiares, el trabajo, la época, el país o el continente. Esas, profes, son las 5 ideas principales. Muchas gracias, chicas. Es un poco, nos ayuda a solventar justamente lo que estábamos hablando de la idea del género como las construcciones sociales de las expectativas de la sociedad respecto a los hombres o a las mujeres. Pero ahora estas expectativas, ¿cuándo se comienzan a ser dañinas, digamos así? Cuando esas expectativas se basan en discriminación. Y la discriminación que viven las mujeres, ya vamos a ver que también los hombres, bajo las relaciones de género, se basa en el sistema patriarcal. Siendo el sistema patriarcal el sistema de opresión, discriminación, dominación y exclusión que se materializa en todos los ámbitos de la vida humana, social, político, económico, cultural, religioso, que perpetúa las desigualdades entre hombres y mujeres en favor de los hombres. Pero este sistema no es que ha existido siempre. Este sistema comienza a dar sus primeros bosquejos en el sedentarismo a través del sistema de la agricultura, cuando se da la división sexual del trabajo y las mujeres van o se quedan en los espacios de cuidado y los hombres salen a los espacios públicos, a la casa y a la provisión de alimentos. Sin embargo, no es que siempre las mujeres han estado también relegadas del sistema político y del control. Si vemos aquí en los pueblos indígenas o en la Edad Media, en los feudos, en los reinados, las mujeres alcanzaban poderes de poder y de dirección, como la reina Isabel la Católica, como la reina la Gloriana del Reino Unido, como la princesa Pacha de Uchiselashir en el reino de Quito, por lo que no es que esta exclusión de las mujeres ha sido siempre así. De hecho, si vamos más atrás, la cultura valdivia aquí en el Ecuador, existían culturas matrilineales donde las mujeres eran las que controlaban y regían los sistemas de control social. Pero el capitalismo, el sedentarismo, la agricultura, el liberalismo, la construcción del Estado liberal, justamente, son sistemas que fortalecen y dominaron para la construcción y la solidificación del sistema patriarcal. ¿A través de qué? De los discursos, los lenguajes, las prácticas, las formas de circulación del poder, que en todos los espacios públicos y privados se comienza a entender que lo masculino y lo del hombre es más fuerte, es superior, es más poderoso, tiene más valor, y todo lo que se construye alrededor de la mujer y los valores femeninos eran negativos e inferiores y tenían que ser subordinados a lo masculino. Bajo este contexto, pues justamente aparecen los movimientos feministas, justamente en el siglo XVIII, en plena construcción del liberalismo, que ya vimos en clases pasadas cuando veíamos la crítica feminista al concepto de los derechos humanos, porque el feminismo es un movimiento social y político que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y supone la toma de conciencia de las mujeres de la opresión, explotación, de las que son parte de este sistema patriarcal, lo cual las mueve y mueve a la liberación. Por lo que feminismo no es lo mismo que machismo. Feminismo es una corriente política, social, de pensamiento, de liberación y de igualdad entre hombres y mujeres, mientras que el machismo es el valor violento del sistema patriarcal. Entonces nunca lo podemos poner como cuál es el sinónimo de feminismo es el machismo,
pues eso es caer en una falacia argumental y desconocer la genealogía de lo que implica el feminismo y los feminismos. En ese marco quisiera darle la palabra al grupo E sobre la lectura de feminismos para principiantes, que nos cuente más o menos lo que vimos en los videos de cómo ha ido evolucionando la lucha de los feminismos. Ya, profe, ya le comparto. Ya se puede ver, profe. Sí, Ya, ya. Ya, bueno, nosotros nos tocó sobre las corrientes teóricas del feminismo y sus perspectivas frente al derecho. Como punto uno tenemos los feminismos de la igualdad consideran que las mujeres son oprimidas porque no son tratadas de modo igual a los hombres. Dicho de esta manera, lo que buscan es Jocelyn, obtener, dígame, disculpa, profe. yo pedí al grupo E, todavía no el grupo B. Ah, ya, disculpe, profe. No la escuché. Grupo E sobre los feminismos. Luego les toca a ustedes. ¿Hay alguien del grupo E por acá? Grupo E. Sí, profe, ya le comparte mi compañero. Profe, buenos días. Ya le comparto ahorita, por favor. Ya están viendo, profe. Disculpe. Sí, solo si le puedes ampliar. Listo, ahí está. Ya. Bueno, las ideas que sacamos del texto primeramente fue del feminismo, lo que es un discurso político que se basa en la justicia, es una teoría y práctica política articulada por mujeres, que tras analizar la realidad en la que viven, toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden organizarse para acabar con estas y cambiar la sociedad. También tenemos la toma de conciencia. La toma de conciencia es que es imposible solucionar un problema antes no se reconoce. Derecho para Ana de Miguel, como ponen de relieve las recientes historias de las mujeres, estas han tenido casi siempre un importante protagonismo en las revueltas y movimientos sociales. Sin embargo, si la participación de las mujeres no es consciente de la discriminación sexual, no puede considerarse feminista. También la herencia. El feminismo es la linterna que muestra las sombras de todas las grandes ideas gestadas y desarrolladas. Sin las mujeres y en ocasiones a costa de ellas, democracia, desarrollo económico, bienestar, justicia, familia, religión, millones de mujeres que partieron de la sumisión forzada y mientras eran atacadas, ridiculizadas y vilipendiadas, supieron construir una cultura, una ética y una ideología nueva y revolucionaria para enriquecer y democratizar el mundo. También en el texto estaba lo que es el feminismo institucional, que se abre a partir del camino gracias al feminismo internacional de entreguerras, que impulsó el Informe Mundial sobre el Estatus de la Mujer, realizado por la Liga de las Naciones. Con este informe se cambió completamente la idea de que la situación de las mujeres fuese competencia exclusiva de los gobiernos nacionales. Desde entonces se convirtió en un asunto asumido por los organismos internacionales y el nombramiento del feminismo. La violencia dentro de la familia fue un paso decisivo para su inicial reconocimiento
En los 70, las feministas ya habían identificado de forma clara el maltrato y la violencia contra las mujeres, aunque se hayan tardado décadas en trasladar todos estos conocimientos a la sociedad y en convencer a los poderes públicos de que es un problema de Estado de urgente solución. En la misma línea se desenmascararon las trampas del lenguaje, la sesgada visión sexista de los medios de comunicación, la ultrajante representación de las mujeres en la publicidad, las diferencias de salario, los déficits en los servicios sociales, las exclusiones de la historia y las mentiras de las ciencias sociales. Eso, profe. Chévere, muchas gracias. No es justamente lo que nos explicaron, nos explicó el compañero. Lo que nos abre justamente es por la necesidad de entender a los feminismos como ese movimiento político, social de igualdad, que partieron en el siglo XVIII justamente para toda esta serie de reivindicaciones, para identificar la violencia patriarcal, para identificar la violencia intrafamiliar, para identificar las inequidades en el acceso al trabajo, la educación, etcétera, y que justamente el sistema hegemónico de poder, el patriarcado, le incomoda la existencia de los feminismos. Obviamente a través de la cultura de quienes se adscriben o han naturalizado el patriarcado y se crean estos conceptos como el embrismo o el término feminazi, que lo que hacen es imprimir una categoría negativa, un prejuicio al movimiento feminista, cuando es el movimiento feminista el que ha colocado sobre la balanza del debate internacional y del debate nacional de todos los estados las violencias y las discriminaciones que viven las mujeres. En ese marco, entonces, no podemos hablar de embrismo, no podemos hablar de feminazi, porque eso es imprimir una categoría prejuiciada a un movimiento de derechos humanos, a un movimiento histórico de liberación. Entonces, lo que hay que justamente criticar más bien es la existencia de estos términos, porque lo que hacen es reproducir el discurso patriarcal y disminuir y limitar las reivindicaciones o mofarse de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. ¿Por qué el sexo de las personas se convierte en criterio político de degradación cultural, exclusión política y de desigualdad económica? ¿Y esto parte de qué? De los estereotipos de género. Los estereotipos de género son construcciones sociales y culturales donde se les atribuyen características a los hombres y a las mujeres en función de sus condiciones sexogenéricas. Sí, es una preconcepción de la identidad de las personas en función de el sexo con el que nacieron. Y esto se vuelve problemático porque la sociedad espera que las personas cumplan esos patrones, esos estereotipos y limitan la toma de decisión individual de las personas. Es decir, que las ubican en determinadas actitudes, comportamientos, estéticas, solo por el hecho de haber nacido con un genital y las limitan a otras formas de expresión o de ser o de comportarse que no están dentro del parámetro de género que ha sido construido en esa sociedad. Sobre los estereotipos de género, por favor, podemos ahondar desde el grupo C. El grupo C, por favor, que nos hable de sus 5 ideas. Grupo C, las 5 ideas sobre los estereotipos de género. Ya, profe. A nosotros nos tocó el estereotipo de género, perspectivas legales transnacionales. Como primera idea tenemos que la violencia contra la mujer no era el resultado de actos aislados e individuales de mala conducta, sino que estaban profundamente arraigados en las relaciones estructurales de desigualdad entre mujer y hombre.
Como siguiente idea principal tenemos que una gran dificultad para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres es que aparece como culturalmente naturalizada, como una característica intrínseca de las relaciones sociales y del modelo de género aceptado. Como siguiente, que un estereotipo sexual se refiere a la noción o preconcepción generalizada acerca de las características o cualidades sexuales que posee hombre y mujer. Un estereotipo sobre el rol sexual se refiere a la noción o preconcepción normativa respecto a cómo los roles y comportamientos adecuados de un hombre y mujer. Como el siguiente, el estereotipo de género restringe la idea de la mujer impidiendo definirse y presentarse como lo preferiría. Las mujeres han sido presentadas como otros quieren y sus capacidades de forjar su propia idea y dirigir sus vidas de acuerdo con sus principios, valores y prioridades y aspiraciones les han sido denegadas. Como finalmente tenemos que estos prejuicios aún más a las mujeres son marginadas en sus relaciones y en la sociedad en general, es decir, no poder acceder a puestos de liderazgo o ser rechazadas para el puesto de trabajo. Eso. Muchas gracias. Entonces, como vemos, los estereotipos de género son estos atributos que se les coloca a las personas como rasgos de su identidad, basadas en el sexo biológico con el que nacieron, en los cuales la sociedad espera que no se salga. Uno de los principales estereotipos que existe es la masculinidad hegemónica, que es el modo de conducta que nos obligan a los hombres a hacer, en los cuales los hombres debemos tomar actitudes machistas, fuertes, violentas y de denigración hacia lo femenino. Este estereotipo obliga a los hombres a reprimir los sentimientos, cuando nos dicen los hombres no lloran, porque los hombres no podemos mostrar debilidad ni fragilidad, porque eso es de mujeres y los hombres no debemos parecer mujeres. Los hombres debemos ser proveedores natos, por eso debemos ser autoritarios, impositivos y controladores. No podemos ser cuidadores, tenemos que ser proveedores, porque ser cuidadores es cosa de mujeres. Tenemos que ser heterosexuales, pertenecer al grupo étnico de poder, ser del grupo cultural y religioso dominante, porque no podemos estar relacionados con los grupos discriminados, porque eso nos hace ver débiles. Y la debilidad bajo el rol machista es rasgo de feminidad. Y otro rasgo es que reproduce el rol del paterfamilias, es decir, que el hombre tiene que controlar todo, controlar a su esposa, a sus hijos, controlar lo que todos hacen en su familia, a través de mecanismos generalmente violentos. Y ese es uno de los estereotipos que desde el sistema patriarcal que violenta a los hombres, porque nos cancelan nuestra fragilidad y la represión de nuestros sentimientos, nos crea estas ideas de que todo lo femenino es malo, o sea, de que el hombre no puede gustarle ni asociarse a las características que la sociedad ha construido como femenino, porque lo van a criticar, lo van a violentar y lo van a segregar. Es cuando un hombre le dicen mandarina, maricón, badea, etcétera, etcétera, etcétera. O si es que se equivoca jugando fútbol, le dicen pateas como niña. Lo que están haciendo es haciéndole notar que no es hombre suficiente, y como no es hombre suficiente, se parece a una mujer y por eso es menos persona. Y en ese marco nos hacen pretender que rechacemos todo lo que significa lo femenino para el ejercicio de nuestra identidad. En ese marco, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir el grupo G? Masculinidades en el nuevo milenio. Sus 5 ideas, por favor.
Ya, Licen, ya le comparto. Ya se puede observar, Lisa, en la pantalla. Sí, solo si le puedes agrandar un poquito. A ver, ¿dónde le agrando? Mm, Veamos. Ahí se ve, Lisa. Ahí. Perfecto. Ya, bueno, al grupo G nos ha tocado sobre las masculinidades en el nuevo milenio. Ya, primero pues a la masculinidad se la concibe en el contexto del patriarcado, por las implicaciones que tiene sobre la vida privada, pública de hombres y mujeres. La identidad masculina se caracteriza por la reafirmación permanente de su poder y la democracia de los límites de masculinidad. Ya. La masculinidad pues es una construcción social y que los hombres no nacen, sino que se hacen. Variando sus manifestaciones concretas según los cánones de la cultura y el momento. La sociedad fomenta comportamientos, reprime otros y transmite ciertas convicciones sobre lo que significa ser hombre. Cada sociedad y cada cultura establece cuáles son los parámetros que definen el honor, la virilidad, el reconocimiento público de un verdadero hombre, tomando en cuenta las diferencias que existen entre sexo, identidad sexual, identidad de género, orientación sexual y prácticas sexuales. El sociólogo Michael Kimen denomina como la masculinidad hegemónica o dominante a la propia y tradicional del patriarcado que implantan en hombres y mujeres, buscando perpetuarnos en sus preceptos y con ello perpetuar también otras bases de su modelo de vida. El panorama observado en situaciones sociales extremas como desastres, jubilación, desempleo, migraciones forzadas, nos muestran hombres con serios problemas, entre ellos el tornarse más violentos con los demás hasta consigo mismos. Y por último, pues la masculinidad hegemónica se construye sobre la base de una sociedad patriarcal y sobre una feminidad basada en la sumisión al hombre, desde la masculinidad dominante. Se ha deteriorado sus principales ejes, los de ser proveedor y tener de igual manera control. Están sucumbiendo ante el mercado y la globalización. Eso, Licen, gracias. Gracias, Jimena. Ahora vamos justamente a pasar a identificar cuáles son estos estereotipos de género que más están aplicados a las mujeres, sobre todo. Los estereotipos de sexo son los de naturaleza biológica. Es decir, estos estereotipos son los que la sociedad les atribuye características físicas y biológicas innatas a hombres y mujeres y señalan que existen diferencias biológicas que no pueden ser superadas. Por ejemplo, estereotipos de sexo que existen o existían antes es señalar que los hombres son más fuertes que las mujeres y que los hombres son más inteligentes que las mujeres, pero todo esto tiene condicionamientos históricos. Por ejemplo, el tema de la fuerza respecto a la división sexual del trabajo, los hombres evolucionamos con mayor masa muscular porque estuvimos en los espacios públicos haciendo caza y recolección y provisión de alimentos y defensa, mientras las mujeres las colocamos en los espacios de cuidado. Por el tema de la inteligencia, desde la Edad Media, incluso antes, a las mujeres se les relegó del acceso a la educación y a la sabiduría. Entonces, ese poco acceso a la educación justamente creó este estereotipo de que supuestamente las mujeres no son tan inteligentes como los hombres, pero obviamente son estereotipos. Por el tema de la fuerza incluso, por ejemplo, vemos los casos de las pesistas ecuatorianas que ganaron las medallas de oro en las Olimpiadas, que pueden ser más fuertes que cualquiera de los hombres que estamos aquí en clase. ¿Por qué? Porque hay un entrenamiento de por medio, no el hecho
que por nosotros ser hombres vamos a ser inmediatamente más fuertes que todas las mujeres como regla general. Los estereotipos sexuales son aquellos que se asientan sobre la actividad y el deseo sexual de hombres y mujeres. Condicionan la atracción y el deseo sexual, la orientación sexual de las personas, la intimidad, la posesión y la violencia sexual, el sexo como transacción y la trata con fines de explotación sexual. Bajo los estereotipos sexuales, por ejemplo, se instala en la sociedad la idea que las mujeres deben ser vírgenes y que el deseo sexual no puede ser explotado y no puede ser disfrutado por las mujeres, ya que el deseo sexual es privativo o solo debe ejercerlo los hombres, porque las mujeres, el fin de su acto sexual es la reproducción. Es por eso que los hombres se nos permite tener mayor apertura sexual, hablar de la sexualidad, incluso pagar por relaciones sexuales, cosas que están restringidas a las mujeres. En el tema de las relaciones afectivas, este estereotipo presupone que las relaciones entre hombres y mujeres tienen que ser heterosexuales porque la sexualidad solo tiene que generarse y para crear familias que sirvan para la reproducción, entendiendo que solo los heterosexuales pueden reproducirse. Por lo que se rechazan otras formas de sexualidad que, bajo la lógica patriarcal, no tienen un fin reproductor. Entonces, esto es una limitación de cómo el sistema patriarcal limita o condiciona a hombres y mujeres respecto a la sexualidad. Y bajo estas limitaciones, por ejemplo, se crean estos arquetipos de la mujer Eva y la mujer María, donde la mujer Eva es esa mujer que tienta, que ejerce la sexualidad, que es más abierta, que no es sumisa, que es más fuerte, y a la cual se justifica muchas veces la violencia que vive. En cambio, la mujer María es esta mujer con la cual los hombres dentro del sistema patriarcal quieren casarse, quieren que sean las madres de sus hijos. Es la mujer abnegada, que no explota su sexualidad, que no disfruta de su sexualidad ni de su cuerpo, y que la sexualidad está solo para ser madre. Sin embargo, esta mujer también vive violencia, que es la violencia de la sumisión. Por lo que los estereotipos sexuales también condicionan a esto. Después tenemos los estereotipos de los roles sexuales, que son los roles en función de los comportamientos apropiados de hombres y mujeres respecto a los estereotipos. Es decir, los roles que se construyen socialmente cuando se nace hombre o mujer. Esos son los estereotipos de roles sexuales. Y ahí se crea este mundo dual. El mundo celeste de los hombres y el mundo rosado de las mujeres. Donde cuando el niño se le atribuye que tiene pene, pues se le da juguetes que hacen ver su virilidad, su fuerza. El jugar en el espacio público, en el patio está más permitido. Las niñas se les entrega, entran en el mundo rosado, en el mundo de las princesas, de la fragilidad. Se les acostumbra a ser madres porque el juguete principal es la muñeca y se normaliza que el fin último de las niñas es ser madres. En cambio, los niños nunca se les normaliza el hecho de que van a ser padres, no les ponen a entrenar con una muñeca a ser padres. En cambio, las niñas sí, porque la sociedad les comienza a domesticar para entender que su rol tiene que ser de cuidado. En cambio, el de los hombres, de la fuerza, del ejercicio de la sexualidad sin responsabilidad. En cambio, las mujeres, un ejercicio de la responsabilidad con fines reproductores. Y las profesiones. Los hombres destinados a profesiones en teorías más productivas, en teorías más fuertes, más de liderazgo, y las mujeres encasilladas en profesiones y actividades de cuidado y de servicios. Pero esto es justamente la división sexual del trabajo. Esto es lo que pretende el sistema patriarcal con estas divisiones. Y entender que todo lo que se entiende como masculino, que está en lo público, que es productivo, entre comillas, que es independiente, da poder.
y todo lo femenino que está en el espacio privado, que es dentro de la casa, que es dependiente, es sinónimo de falta de poder. En ese marco, por favor, sí, pasamos con el grupo el grupo D, sobre imágenes y representaciones de género. ¿Qué nos pueden decir con sus 5 ideas? Ya le comparto la pantalla. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que nosotros no le posteamos en ese documento compartido porque ya hay una diapositiva del grupo D, pero es la nuestra. No, Entonces no le voy a importa, no importa. ya le voy a compartir en PowerPoint. Ya. ¿Me escucha, profe? Sí, sí se escucha. Ya. La imagen y la representación de género. El conflicto de género es la expresión más completa que revela el resto de las tensiones que se desarrollan en una sociedad. Además, se ha transformado en una cuestión de identidad debido a que la transformación de la misma se derriba referentes sociales previamente impuestos por la estructura igualmente sociales. Esto se refiere a que el conflicto de género revela que alrededor del sexo se han construido la mayoría de desigualdades y la discriminación en nuestra sociedad. Un ejemplo claro de esto es que en el caso de las mujeres podemos ver que su sexo ha determinado las oportunidades que posee. Además, la sociedad influye en las mismas para que actúen conforme a la que ella espera. La siguiente idea es, el conflicto de género revela que alrededor del sexo se han construido la mayoría de desigualdades y discriminaciones en nuestra sociedad. Por ejemplo, podemos ver que las mujeres han determinado las oportunidades que... Ay, profesor, perdón. Ya, la siguiente idea es en lo que se refiere al género, son considerables ya que las posibilidades de combinatorias han aumentado de acuerdo con la ruptura del esquema dual propio de la sociedad patriarcal. Esto, si partimos de lo que culturalmente existe, una asignación de lo que es propio para lo femenino y lo masculino. Entonces, esto se convierte en una especie de filtro, incluyendo los deseos, actitudes, la significación de las reglas y normas de las mujeres y hombres. En la sociedad patriarcal, al momento de romper con los estereotipos, prejuicios, con las tradiciones que marcan el rol de ser mujer o ser hombre, reconoce que las relaciones de género son socialmente construidas y por lo cual son transformables. En el campo de identidad de género, al no ser ni igualitario ni dualista, no habrá sino que producir una continua redefinición de la propia personalidad. Esto se refiere que los comportamientos de las mujeres están cargados de un tinte tradicional, donde se asocia a lo reproductivo, a la crianza, a la labor doméstica y al cuidado de los otros. Por su parte, al hombre se le ha asignado el rol protector, el soporte económico, el que sale al mundo a desempeñar su papel de trabajador y quien toma las decisiones y establece las reglas de la familia. De esa forma es la construcción social de las feminidades y masculinidades. No son identidades fijas, más bien son un proceso dinámico que cambia y se transforma y se modifica con el tiempo. Lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o femenino no son el sexo biológico, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento experiencias, ritos y costumbres atribuidos a lo que es ser hombres o ser mujeres, es decir, perciben y definen los individuos desde las mismas asignaciones y adquisición de una identidad. La siguiente idea es que la identidad de género se funde en patrones culturales y construcciones sociales que le otorga a los dos sexos, cargas, perfiles e imágenes de género. En el caso de las mujeres, son más emocionales y las actividades domésticas, mientras que a los hombres todas las aptitudes para ocupar cargos productivos, políticos y profesionales. La identidad de género se crea de la mano de las sociedades tradicionales, quien configuran la imagen y por ende la identidad de los hombres y las mujeres atribuyen a ciertas cualidades, habilidades, sentimientos, ideologías, un estilo de vida, entre otros. Pero estos son a ambos sexos, en donde se mira a la mujer como una especie humana inferior y a los hombres que fue diseñarles para hacerle compañía a la mujer y también encargarse de las tareas que los satisfagan.
mientras que a estos se los mira como símbolos de protección, respeto, fuerza, inteligencia y toda aquella capacidad positiva para el desarrollo de una sociedad. Eso, profe, gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, fíjense, eh, los, lo que hemos visto justamente es identificar cómo los roles de género condicionan el hecho de ser hombres y de ser mujeres y cómo entendemos esto, ¿no? En qué entendemos como positivo, como negativo, como poderoso, como con falta de poder, como condicionantes del sistema patriarcal. Y justamente esta división sexual del trabajo que hablábamos antes y este otorgamiento de determinados roles y actividades dentro de la casa y fuera de la casa, es lo que también impone a las mujeres estos techos de cristal, que son estos limitantes en el ascenso en sus profesiones y en su actividad productiva, porque sus jefes o sus esposos o ellas mismas piensan que no pueden seguir ascendiendo o asumir responsabilidades o más responsabilidades porque tienen que cuidar la casa, tienen que cuidar a los hijos e hijas, que son responsabilidades que no se autoasumen o no son pensadas para que los hombres los asuman, porque los hombres tienen a una mujer que suple esto, sea su mamá, sea su esposa, sea la hija mayor, su abuelita, que suple las actividades o las obligaciones o responsabilidades de cuidado. Y justamente esto es otra muestra de cómo condiciona el sistema patriarcal tanto a hombres o mujeres. Y en ese marco, por favor, el grupo H, ¿qué nos puede hablar sobre el tema de las masculinidades? Ya, profe, ya le... ¿Me confirman si ya pueden ver, por favor? Sí, ya se ve. Listo, profe, ¿me escucha? Sí. Ya. Bueno, nosotros tenemos como primera idea que Floyer propone que para estudiar la constitución de las identidades de género en cada cultura es necesario tomar en cuenta 4 aspectos centrales. Como primero tenemos los discursos de ciencia, religión, filosofía, etc. Como segundo punto tenemos la representación de género. Como tercero, las instituciones de socialización, que viene siendo la familia, grupo de padres, colegios, medios de comunicación, centro de trabajo y vida pública. Y la 4, las relaciones sociales en que los actores producen las representaciones de género. Como segunda idea tenemos, pese a que con él se refiere a la homosexualidad como masculinidad subordinada, creo que para el caso que me ocupa se trata de una masculinidad plenamente marginada, en tanto atenta contra el modelo de relaciones de género. Como tercera idea tenemos que la masculinidad hegemónica es una cuestión como grupos particulares de hombres que ocupan posiciones de poder y riqueza y cómo legitiman y reproducen las relaciones sociales que generan su dominación. Pues bien, es necesario entender que a través de la masculinidad hegemónica muchos hombres se benefician del control sobre las mujeres y para unos pocos casos también los hombres significa el control sobre otros hombres. Como cuarta idea tenemos que la mujer comienza a ser considerada como sujeto de deberes y derechos con una identidad de diferencia del núcleo familiar. Pues a partir de los años 60, la sociedad ecuatoriana experimentó importantes cambios en su estructura económica, los mismos que se pueden situar sobre todo a la transformación agraria. Como quinta idea tenemos que al referirse a la paternidad de los hombres ya no se considera su participación como una ayuda o favor,
pero la ampliación de la misma no está relacionada con una revisión de los deberes y derechos que les corresponde tanto a hombres frente a las mujeres. Por esta razón se puede decir que la transformación aporta en el sentido de mayor sensibilización masculina, de una necesidad de expresar los sentimientos que revelan masculinidad nuevas, las mismas que son menos duras. Eso, profe, gracias. Sí, entonces justamente la idea también con las herramientas sociales y las herramientas jurídicas, por ejemplo, en el tema de la familia, el artículo 69, numeral 1 de la Constitución establece que tanto hombres como mujeres son responsables en igual medida por el cuidado, la crianza, la educación y la alimentación de hijos e hijas. No solo es una obligación de las mujeres. ¿Y cómo rompemos estos prejuicios y estos estereotipos y el sistema patriarcal? Pues es con la ruptura de los patrones socioculturales, es decir, la única forma de romper estos estereotipos es con la ruptura de los patrones socioculturales para eliminar los prejuicios que están basados en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos y que se mantienen a través de estereotipos que se crean en hombres y mujeres. Para romper eso hay que normalizar de que las actividades, las cosas, los olores, los colores, no tienen sexo. No tienen sexo. El que se les colocó un sexo es una construcción meramente social desde la raíz patriarcal, pero no tienen sexo. Las actividades como la danza, el liderazgo político, el boxeo, el maquillaje, la construcción, no son ni de hombres ni de mujeres, son simplemente actividades. Y cada persona puede realizarlas en función como sea su deseo, como sea su expectativa, como sea su proyecto de vida. No tiene que estar obligado a hacer algo o a verse de determinada forma porque así la sociedad lo impone, porque ahí estamos desarrollando justamente el sistema patriarcal. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación basada en género? Todos estos prejuicios y estereotipos generan o revelan la existencia del sistema patriarcal. Y la existencia del sistema patriarcal va a provocar que se genere ¿qué? Discriminación provocada por los prejuicios y estereotipos, donde estos prejuicios y estereotipos dentro del marco patriarcal entiende que todo lo femenino es débil. Y como todo lo femenino es débil, lo va a tratar como débil, lo va a someter como débil y lo va a violentar desde esta lógica de la debilidad. En ese marco se han construido varios instrumentos jurídicos, como la Constitución determina el artículo 66, numeral 3, literal A y literal B, sobre la vida libre de violencia. Es decir, que todas las personas tenemos derecho a nuestra integridad física, psíquica, moral y sexual, y sobre todo las mujeres, las niñas, los niños, las personas con discapacidad tienen derecho a una vida libre de violencia, es decir, libre de estos patrones y de estas estructuras de violencia. En nuestro país, las estadísticas son muy preocupantes. De 6, casi 7 de cada 10 mujeres han vivido alguna forma de violencia. 1 de cada 4 mujeres han vivido alguna forma de violencia sexual. 9 de cada 10 mujeres divorciadas han vivido una experiencia violenta. Y esto es súper preocupante porque esta estructura es justamente la que condiciona todavía nuestra vida. Y la violencia hacia las mujeres no es la única que existe bajo el constructo patriarcal, como acabamos de ver y como dijeron las compañeras, sino a todo lo que se entiende como débil. Los hombres que están fuera de la masculinidad hegemónica, las personas trans, los hombres gays, los niños y niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, dentro del espectro patriarcal, al tildarlas o estigmatizarlas como débiles,
se les aplica los paradigmas patriarcales y la violencia. Pero para todo esto, para luchar contra todo esto, también tenemos herramientas jurídicas, que es la normativa. Para esto, por favor, el grupo F, el grupo B, el grupo B que pueda exponer. B, sobre feminismo, género y derecho. Ya comparto, profe. Ya, profe, puede ver. Ahora sí. Ya, ya. Bueno, como primer punto, como les decía, tenemos lo que es esto de los feminismos con respecto a la igualdad, que consideraban que las mujeres son oprimidas porque no son tratadas de modo igual a los hombres. Dicho de esta manera, lo que busca es obtener para las mujeres un tratamiento legal y social igual a la de los hombres. Como segundo punto tenemos que los feministas radicales del derecho opera en la subordinación de las mujeres a través del control de la sexualidad y sus cuerpos. En consecuencia, la sexualidad debe ser reubicada en el espacio político para crear un nuevo derecho a través del aumento de conciencia. Existen dos grandes prejuicios en torno a la mujer, el antropocentrismo, relaciones sociales que se centran en el punto de vista masculino, el etnocentrismo relacionado a la cultura dominante occidental. El pensamiento feminista sobre el derecho va desde las reformas concretas a la construcción de una teoría jurídica crítica que permita, al realizar los distintos conceptos, ramas de educación jurídica, evitar que el derecho sea un instrumento de subordinación y opresión. Como último punto tenemos la búsqueda de los derechos, que es una estrategia feminista equivocada o derechamente perjudicial para las mujeres, puesto que el lenguaje de los derechos implícitamente reafirma la estabilidad de las estructuras sociales y con ello perjudica las posibilidades de transformación política y social, invisibilizando la necesidad del cambio. Eso, profe. Escucha. Ha estado. Ok, estábamos hablando que en el marco de las normas jurídicas, existen 3 instrumentos internacionales principales que protegen los derechos de las mujeres. La Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación a la mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y la Convención Interamericana para Erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, Belém do Pará. En el ámbito nacional tenemos a la Constitución, a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Código Orgánico Integral Penal. En el marco constitucional ya hablamos del artículo 66 y del 69, y aquí el artículo 70 es súper importante porque el artículo 70 es el que obliga a transversalizar y aplicar el enfoque de género en todas las políticas públicas y en todas las instituciones públicas del Estado. Es decir, que el enfoque de género tiene que ser aplicable de manera obligatoria en todo el Estado. Un ejemplo de esto es la Ley Orgánica de Educación Superior, que en su reforma del año 2018 estableció en el artículo 56 la obligación de la paridad y alternabilidad en las máximas autoridades de las universidades. Y es por eso que la Universidad Central, después de 400 años de existencia, recién tiene vicerrectoras desde el año 2018, justamente por la reforma de la ley. Y esto es como el derecho también critica al mismo derecho que ha mantenido y ha excluido a las mujeres de los puestos de dirección y de poder. Por otro lado, como ya veíamos antes, tenemos la Ley Orgánica Integral para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Esta es la ley específica para el tema. En el artículo 12, la ley nos habla de los tipos de violencia, como la violencia física, la psicológica, la sexual, la simbólica, la política, la gineco-obstétrica. También nos habla de los ámbitos de la violencia y nos dice que estas violencias se pueden dar, por ejemplo, en el ámbito intrafamiliar, en el ámbito doméstico. También nos habla sobre la violencia sexual, como toda acción que implica restricción, intimidación a la integridad sexual, a decidir voluntariamente sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Y también acordémonos que este año el Ecuador despenalizó el aborto por violación. Es decir, esta lógica de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos cuando no han consentido una relación sexual, porque hasta abril del año 2021, solo las mujeres cuando estaban en peligro su vida y mujeres con discapacidad mental eran violadas, podían decidir si abortar o no. Desde abril del año 2021, todas las mujeres tienen esa posibilidad de decisión, ¿sí? Y eso no implica que se obligue a todas las mujeres a abortar, sino quienes decidan hacerlo, puedan hacerlo en condiciones seguras, justamente cuando son víctimas de violación. Una de las leyes que existen de la protección de la familia y de las mujeres es el Código Orgánico Integral Penal, que en el artículo 155 nos habla de la violencia contra las mujeres y el núcleo familiar, por lo que este delito no solo protege a las mujeres, sino a todas las relaciones familiares. Y el artículo dice lo siguiente: se considera violencia toda acción que consiste en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de las mujeres o demás integrantes del núcleo familiar. Se consideran miembros del núcleo familiar al cónyuge, a la pareja en unión de hecho, en unión libre, conviviente, ascendiente, descendiente, hermanos, hermanas, parientes, hasta el segundo grado de afinidad, personas que mantengan o hayan mantenido algún vínculo familiar, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Así que cuando una persona, una mujer, una chica es violentada por su novio, por su novia, no necesariamente estar casados, se cumple el tema de la violencia intrafamiliar, sino también en las relaciones de noviazgo, para que lo tengan claro. Y la violencia intrafamiliar también se define la violencia física, la psicológica y la sexual dentro del mismo Código Orgánico Integral Penal. Dentro del Código Orgánico Integral Penal se dividen estas violencias en violencias y delitos y contravenciones. ¿Cuándo es una contravención? Cuando la incapacidad para trabajar es menor de 3 días. Cuando es mayor de 3 días y es un delito.
¿Qué otra cosa es importante saber? Que cuando se vive violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, se lo tramita a través de un procedimiento especial y expedito, y que las mujeres tienen la posibilidad, bueno, y las víctimas de violencia intrafamiliar, especialmente las mujeres, tienen la posibilidad de pedir medidas de protección ante el juez de la mujer o la familia o ante las juntas cantonales de protección de derechos de las mujeres. ¿Y qué tipos de medidas de protección se puede pedir? La prohibición de la persona procesada a concurrir a determinados lugares, la prohibición de acercamiento, la salida del hogar, la extensión de una boleta de auxilio, la orden de desalojo, y que justamente son medidas que van a ayudar a mantener alejada a la persona agresora del núcleo familiar. Otro de los delitos que existen es el artículo del artículo 141, que es el femicidio, que justamente es el dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer o por su condición de género, y que tiene una sanción de pena privativa de la libertad de 22 a 26 años. Y los agravantes del femicidio están en el 142, como que entre víctima y victimario hay una relación de pareja, que hayan relaciones familiares, que la muerte se dé en presencia de hijos o hijas, o que el cuerpo sea expuesto o arrojado en la vía pública. Por otro lado, hay otro delito, que es el delito de acoso sexual, que se manifiesta cuando una persona solicita algún acto de naturaleza sexual abusando de su situación de autoridad, como ser docente, religioso, doctor, tutor, tutora, etcétera, y que este delito tendrá una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Entonces, como lo hemos visto el día de hoy, tenemos para dimensionar el tema de género, primero, una lógica social de identificar el sistema patriarcal y cómo condiciona nuestras actitudes a través de prejuicios y estereotipos, y después, obviamente, las herramientas jurídicas que nos ayudan a exigir derechos en el ámbito de la igualdad y no discriminación, pero también dentro de la prevención y la sanción de la violencia. Para ir cerrando, les voy a pasar un video para hacer una pequeña discusión final y esperar contar con ustedes sobre sus opiniones, ¿ok? Voy a pasar a compartir y después opinamos del video. Hay algo que me hizo despertar y me dio perspectiva en cuanto a los hombres, fue algo que aprendí en mi clase optativa de psicología sexual. Cuando el profesor comenzó la clase diciendo: a los hombres no les gustan las mujeres. No generalices, sí generalizo porque es un patrón de socialización estudiado por la psicología en general en los hombres. Porque este procedió a explicar cómo en nuestra estructura social se socializa a los chicos, no para que se conviertan en hombres, sino con reglas para que estos no se conviertan en mujeres. No llores, sé un hombre. No seas sensible, sé un hombre. No hables de tus sentimientos, sé un hombre. No seas una niñita, sé un hombre. No puedes jugar con eso, no puedes usar eso, porque es para niñas. La herramienta que se usa para alejarlo de todo lo relativo a la mujer o femenino es la vergüenza. Así que la realidad es que simplemente no puedes crecer escuchando que lo peor que puede ser es ser como una mujer o femenino, y que al final de todo eso te terminen gustando las mujeres o las cosas femeninas. No vas a poder encontrar en ellas admiración y respeto, sino rechazo y vergüenza. ¿De qué hablas? A mí me encantan las mujeres, ñaca ñaca. Plot twist. También se les enseña que para ser hombre deben conseguir mujeres para ganar estatus en su hombría frente a otros hombres. Y el camino está completo, logrando uno, si efectivamente ya no respetas y admiras a las mujeres por quienes son y por su feminidad. 2, las puedes desvalorizar y ver simplemente como un objeto que puedes conseguir o poseer. Así es como terminan persiguiendo a las mujeres sexualmente, pero no las respetan y no las valoran ni admiran como personas, seres humanos o individuos. Y de aquí mismo viene la homofobia. Cuando lo peor que puede ser un hombre es ser como una mujer, lo más cercano a esto es ser, como ellos lo ven, dominado o pertenecerle como un objeto a otro hombre.
¿Por qué creen que cuando hacen chistes sobre ir a prisión se te cayó el jabón? El foco del chiste y la vergüenza no es el atacante quien comete el acto, sino quien lo recibe. Diciendo cosas te volviste como su perro. Adjetivo femenino implicando que te están poseyendo como una mujer. Por eso estos hombres también dicen cosas como no me importa que seas gay, solo sé hombre, implicando que no seas de esos femeninos. Porque esos son los que no tienen valor, porque están más cerca de ser como mujer. Incluso dentro de la comunidad homosexual masculina hay desvalorización hacia estos hombres. Por esto mismo, hasta el sol de hoy tienen respuestas tan adversivas a hombres poniéndose perlas o pintándose las uñas. ¿Cómo puedes querer ser como una mujer cuando es solo ropa y pintura? La homofobia y la misoginia son dos venenos que vienen de la misma botella. ¿Y cómo se cierra todo? Por esto es que las relaciones entre hombres hetero terminan siendo homosociales. Porque las únicas personas que les gusta, quieren emular, admiran, respetan y escuchan son otros hombres. Y así es que el patriarcado socializa a los hombres para que sean no mujeres. La vergüenza, violencia, rechazo y asco está tan intrínsecamente conectado. Por eso es que nunca van a escucharnos a nosotros hablando de problemas sociales. Ok, y para complementar esto y para cerrar ya con las exposiciones, por favor, con el tema de lo personal es político. De el grupo F. Ya, profe, ya le comparto la pantalla. Ya se visualiza, profe. Ahora sí. Ya. Bueno, en nuestro tema del grupo F fue ¿por qué lo personal es político? Bueno, como primera idea principal nosotros escogimos sobre saber que lo personal es político porque nos ayuda a ampliar el análisis sobre el poder, aquellos espacios en donde tradicionalmente no se hacen este tipo de reflexiones, como por ejemplo, cuando nos ayuda a entender que la violencia en la pareja contra las mujeres es tan política como la tortura y que tiene la idéntica función de mantener el statu quo. Bueno, como segundo tenemos el entender lo personal como político, es también saber por qué la mayoría de las feministas ya creemos en los partidos políticos, ni en izquierdas, ni menos aún en las derechas, pero que aún así brindamos el apoyo a todas aquellas mujeres que todavía creen que pueden lograr cambios a través de partidos políticos. Como tercera idea principal, nosotros escogimos cuando no entendemos lo personal como político, cuando creemos que nuestras necesidades pueden ser compradas en una tienda, donde nos vemos como el sistema capitalista consumista que nos va lavando el cerebro, para que creamos que los vacíos, las frustraciones y las molestias que nos genera nuestra subordinación puede ser superados con la compra de cosas. Como cuarto tenemos que la consigna de lo personal es político es fundamental en términos colectivos, es decir, que aquí cobra otras matrices, que requiere de otros métodos de lucha, donde aquí es importante que nos pongamos en el centro de nuestras vidas, con el realismo que de esta manera no propongamos metas inalcanzables, para que de esta manera no exista sufrimiento. Y también, por último, tenemos lo personal es político cuando entendemos que la empatía, la compasión y los valores orientados hacia el cuidado de las personas, los otros seres vivientes y el planeta mismo que deben ser valorados y afirmados, que no solo en el espacio privado, sino también en la forma en que se practica la política, donde se concibe la democracia y se trabaja en los movimientos sociales. Gracias. Muchas gracias. Entonces, en función de lo último, de lo personal es político y del video, ¿qué opiniones tienen sobre lo que acabamos de observar y de escuchar? ¿Alguna opinión, alguna reflexión respecto al sistema patriarcal y estas formas también de hacerle frente? Carla. Bueno, profe, respecto, bueno, en mi condición, ¿no? Como mujer mismo te podría hablar. Uno está condicionado a reglas de cómo uno debe ser, ¿no? Y lo que se espera, más claro,
nosotros llenar ese vacío que se crea culturalmente de lo que es ser mujer. Entonces, respecto a todo esto, por ejemplo, a mí me da mucho, o sea, coraje, ¿no? En sí. Por ejemplo, los comentarios que, o sea, ocasionalmente en los hogares se hacen normales, se los normaliza. Por ejemplo, yo que siempre estoy en una situación en donde escucho algo que no me agrada o que tengo razón, o sea, de refutar, ¿no? Y dialogarlo también para que entiendan, yo lo hago. Entonces, em, siempre o sea, lo que no, o sea, no logro entender, ¿no? Hasta ahora, ¿por qué lo que es personal se lo tiene que hacer global en el sentido de que, por ejemplo, las decisiones que toma una mujer van acorde a un marco que lo establece alguien más, no uno mismo, ¿no? Entonces, eso se daba mucho también cuando empezó esto de las revueltas que se dio feministas cuando se quemaron, por ejemplo, los brasieres. Era cuando, por ejemplo, se establecían las normas y reglas para mujeres, pero adentro en un congreso donde solo habían hombres y ellos decidían por nosotras, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde va este sistema, desde donde lo que se debería, pienso yo, ser algo también más personal, lo toman de manera más política. Entonces, un claro ejemplo de, bueno, al menos yo como trato de ir rompiendo estos estereotipos en cercanías, por ejemplo, la otra vez escuché a mi sobrina que estaba mi sobrino más pequeño y le dice, y estaba, o sea, gritando, me dice, no, no grites, gritas como loca. Entonces ya le digo, ¿por qué dices eso? Y digo, digo loca. Y de ahí me dice, sí, es que como niña, y ella creo que tiene 12 años, entonces le digo, ¿y tú sabrás gritar así? Y me dice, no, le digo, entonces, ¿por qué le dices que grita como mujer? Y le digo, ¿de dónde hay lo malo de ser mujer? Entonces, por ejemplo, también con mi sobrina que tiene como unos 5 años, eso es como que se queda quieto y se paraliza, ¿no? Porque le dijeron que está haciendo como mujer. Entonces, yo voy rompiendo así más o menos en mi casa, igual con mi papá a veces que hace comentarios que pienso que son normalizados, ¿no? Que no se los toma en cuenta. Igual, entonces, al menos con esta clase a mí me fascina mucho, profe, porque me sube, o sea, la autoestima en sí y también las ganas de seguir haciendo que las mujeres realmente sean independientes en sus pensamientos, en sus decisiones y no en lo que todo el mundo espera que uno sea. Eso, profe. Muchas gracias, Carla, y qué bueno que lo puedas también. Lo personal es político, es eso de lo que tú estás haciendo, de poder en la vida privada también hacer político los problemas de las relaciones de género y también cuando se puede en el espacio público. Gaby. Profe, ¿cómo está? Nada, respecto al video, o sea, me pareció algo tan real, así en un cortito tiempo, el resumen quizá de toda nuestra realidad. Porque básicamente es así, ¿no? Creo que las generaciones pasadas, así a ellos los criaron y ellos quieren, ¿no? Imponernos eso a nosotros, pero ventajosamente estamos estudiando y como mi compañera mencionaba, esta es una de las horas clase que creo más provecho nos da porque aprendemos demasiado. Y más que todo empoderarnos y a tener fundamentos para nosotros poder refutar y empezar desde la casa, como siempre dicen, lo que se aprende primero se pone en prácticas en la casa. Entonces yo creo que desde antes, mucho antes, a nuestros padres y nuestros padres a nosotros igual nos han criado de esa manera. Por ejemplo, mi papá a mí, nunca la niña que no se suba a la bicicleta porque se puede caer. O sea, la niña que va a estar jugando con carros ni nada de eso, a ella las cocinitas. Entonces ahora nos ponemos a platicar y él se da cuenta, ¿no? Uno se le hace entender de que esas cosas no deben ser así. Entonces ahora él da el ejemplo, él ayuda en casa, cocina, lava, barre y como consecuencia los hijos. Ahí están los dos varones y ellos igual hacen todo. Entonces es bonito, ¿no? Es bonito uno empezar desde la casa y empezar a cambiar a las nuevas generaciones, porque las pasadas, bien pasadas, es como que complicado. Hablo de abuelitos, ellos ya vienen con esa mentalidad, con ese chip, como dice mi tío ahora, que ellos tienen, ustedes vienen con otro chip, dice, ustedes vienen más rebeldes. Digo, no es que seamos rebeldes, es que uno ya tiene su criterio propio y uno sabe pensar y no es que porque mamá y papá dice así, así es y se acabó. No, creo que la carrera en la que estamos nos da esa facilidad y nos ayuda a eso, ¿no? Empoderarnos y a saber refutar. Y si nosotros vamos a tomar una decisión, que sea por otros, no porque nos dicen. Y creo que eso los docentes nos han enseñado
a que no siempre ellos van a tener la razón, sino que también nosotros podemos aportar y podemos juntos crear una clase productiva. Y no es que solo ellos, y así es, y porque así es, sino que nos dan la oportunidad a nosotros de investigar y de expresarnos y conjuntamente crear una clase productiva. Entonces, eso, profe. Gracias. Gracias, Gaby, por tus palabras. Y solo un dato ahí. Los hombres en casa no debemos ayudar, debemos compartir las tareas. Solo eso como dato. Irina. Ay, sí, profe. Profe, yo tengo primero una pregunta. Le quería preguntar acerca de los movimientos feministas. Hay algunos que no aceptan a los hombres que formen parte de estos movimientos y quería saber por qué y otros que sí. Entonces, una vez vi una discusión entre estos movimientos que decían como que excluir a los hombres como también discriminación, porque en sí están contra el sistema patriarcal. Entonces, el sistema patriarcal lo puede ejercer tanto hombres como mujeres. Entonces, tengo esa duda, profe. Sí, eso es una discusión que existe, pero realmente hay una respuesta que justamente parte de por qué los hombres debemos estar metidos en una lucha histórica de las mujeres y por qué no los hombres creamos un movimiento específico de hombres que seamos traidores al patriarcado. Y justamente ahí nacen las líneas de pensamiento de las nuevas masculinidades o de las formas alternativas de la masculinidad que comienzan a pensarse cómo cuestionar la masculinidad hegemónica. Entonces no es a través de someterse en los espacios de las mujeres, en los espacios de lucha de los feminismos, sino crear espacios de lucha en los espacios de hombres, porque creo que eso es donde más trabajo se necesita. Estando con otros hombres, que otros hombres se den cuenta, que entre hombres nos demos cuenta de cómo también el sistema patriarcal nos condiciona, y creo que eso es una mejor lucha y acompañar a las compañeras, es decir, muchas compañeras feministas dicen, bueno, en verdad los hombres no deberían estar en espacios de mujeres, pero si tienen compañeras y pueden brindarles las colaboraciones o la división del trabajo para que ellas puedan militar y hacer sus actividades, pues esto es una parte del aporte al movimiento feminista. Entonces, es más que todo respetar la lucha histórica, ¿no? Y no es que a los hombres no nos interese o que no debamos luchar contra el patriarcado. Sí, pero debemos saber en qué espacio es más importante que los hombres luchemos contra el patriarcado, y es entre los mismos hombres, no necesariamente en los espacios que ya han sido formados por las mujeres. No sé si ahí algo te quedó claro. Sí, profe. Y respecto a lo que pregunto, también quería dar mi comentario que algo claro es en Navidad, que todas las mujeres están en la cocina cocinando, tienen que pasar los platos. Bueno, en mi familia pasó así, ¿no? Que las mujeres estaban cocinando y mientras que los hombres estaban sentados sin hacer nada. Entonces yo sí me molesté y les dije que compartieran las tareas, ¿no? Entonces, o sea, no fue ni siquiera un hombre, fue una propia mujer que dijo que no, que ellos no tienen por qué hacer, porque primero porque no saben y segundo porque ya vinieron, o sea, ellos todo el año trabajan y ya. Entonces ni terminaban de comer las mujeres y ya tenían que pasarles el otro plato, o sea, ni siquiera pueden comer. Entonces, o sea, si es que nosotras mismos no hacemos visible lo que se ha normalizado, no se puede cambiar este sistema, ¿no? En que vivimos. Entonces, y muchas veces, como les decía, el sistema patriarcal le ejerce mujeres como hombres, y en el hogar mismo se ve que nuestras abuelitas son las que más ponen, por ejemplo, a mi prima que estaba embarazada, decía que cuando se va a casar, que ya vive en pecado y cosas así. Entonces, hablar, o sea, darles, digamos, decirles, ¿no? Cómo son, es como que le ven mal ya, entonces le ven a usted como que, ¿qué le pasa a ella? Ya está loca, así. Igual a veces nosotras mismos deconstruirnos. Yo antes sí decía, como decía mi compañera, eso, ay, pareces loca.
Entonces, luego con sus clases, que como dicen mis compañeras, es muy importante para la reflexión, porque nosotras mismas muchas veces decimos palabras como que no seas maricón, cosas así. Entonces, nos damos cuenta e intentamos cambiarnos el chip que tenemos ya naturalizado esas palabras, o que los hombres no jueguen con muñecas, cosas así. Entonces, yo me estoy cambiando totalmente el chip de estas cosas y darnos cuenta que nosotros a veces, nosotras mismos lo ejercemos a veces involuntariamente, porque ya está como de forma natural en nuestras vidas, o sea, ya los han ido imponiendo, y darnos cuenta de eso a veces como que, chuta, te quedas en la reflexión. Eso, profe, de mi parte. Muchas gracias, Irina. Es súper importante y justamente es evidenciar, ¿no? En los espacios privados, en nuestras casas, para ir cuestionando, ¿no? Esto no son cambios que se dan de la noche a la mañana, pero estos pequeños pasos son grandes al final. Priscila. Yo tengo una pregunta, profe. ¿De qué manera se puede reproducir la misoginia entre nosotras como mujeres? ¿A través de qué acciones? Justamente como señalaba tu compañera, cuando desprecias a lo femenino, la misoginia es el desprecio a lo femenino. Entonces, cuando tú le dices, qué sé yo, a una compañera, qué sé yo, que le dices puta por cualquier cosa, o cuando, o cuando le criticas por cómo se viste, las expresiones que tiene con su sexualidad, porque no cumple los cánones de género, porque qué sé yo, no se viste con falda, no utiliza rosado, porque le dicen machona. Así se establece y se educa con base a la misoginia. Cuando las mamás les enseñan a que las hijas solo tienen que cuidar y servir a los hombres, están reproduciendo a la misoginia. Cuando se hacen chistes a los hombres, cuando les dicen, como decía antes, maricón, badea, mandarina, justamente lo que hacen es utilizar atributos femeninos para ridiculizarlos, haciéndoles notar que ser mujer es malo. Entonces, cuando utilizas lo femenino y los rasgos de los atributos de la mujer como chiste o como rasgo de vergüenza, pues ahí estás desarrollando o estás imponiendo o produciendo misoginia frente a otras mujeres y también frente a otros hombres. Ya, profe, muchas gracias. Ok, y no sé si algún hombre quisiera comentar, tal vez Jefferson o Sebastián, sobre el tema de las masculinidades y la masculinidad hegemónica. ¿Qué piensan? ¿Creen que el patriarcado también nos condiciona a los hombres? No sé si quieres hablar tú, Alex, o hablo yo primero. Cualquiera de los dos. Ya que encendiste el micrófono, dale, Jefferson. Ya, bueno, profe, entonces, ya primero quería, eh, o sea, decir que, bueno, yo tenía primero una concepción sobre el patriarcado y el machismo, y después de ver la clase, eh, o sea, me di cuenta que son conceptos que, o sea, que no son sinónimos, pero tienen mucho en común. Como hemos visto, el patriarcado es un sistema integral que comprende poderes del Estado y el conjunto de la sociedad, y que concede privilegios al hombre que no otorga a la mujer. Pero el machismo refiere al comportamiento y a la actitud de cada persona, sea hombre o mujer, o grupo social que considera a la mujer inferior. Bueno, partiendo desde eso y bueno, hablando sobre el tema que estamos tratando, yo pienso que, bueno, en todos los lugares del mundo y desde siempre, como usted nos vino, bueno, en las exposiciones, se viene ejerciendo esta violencia sistemática sobre las mujeres, desde décadas, desde la población que ha optado por unir esos esfuerzos y visibilizar esa violencia social, cultural, física y también de una manera estructural que sufren las mujeres. Eh, y bueno, se trata de analizar eso y eso viene desde los orígenes, profe. Entonces, es una problemática muy grande y bueno, en estas nuevas generaciones tratan de poner conciencia y como decían mis compañeras, que desde las abuelitas, desde esto de la misoginia, entonces yo pienso que es un tema muy, o sea, que está tan estructurado que viene desde los orígenes
Y a mí también me ha pasado, profe, por ejemplo, cuando, igual, que hablando desde mis abuelitos, desde mi abuelita igual, o sea, así con mi hermana, por ejemplo, a mí me otorgaba los roles de fuerza y en cambio a mis hermanas les decían que no, que toda la cocina y que a las labores, y entonces ahí también usted dijo algo de compartir los roles, no de delegar, ¿no? Entonces eso también me pone en conciencia, profe. Eso, profe. Muchas gracias, Jefferson. Bueno, entonces, no sé si hay algún comentario más o alguna pregunta. Natalie, ¿no? Nayeli. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta, pero es del deber. No sé si la puedo hacer ahorita después. No, ya cerremos la clase entonces y ya me haces que la pregunta te quedas, ¿ya?